Hoy en el programa, la crisis climática es una preocupación constante de los latinos porque afecta a algunas de nuestras comunidades locales. Por eso apoyamos ampliamente las medidas políticas para abordar la crisis climática y otros problemas ambientales como el que concierne al uso del gas para cocinar y el cual sería dañino para la salud y el medio ambiente. También en el programa, el año pasado se prohibieron libros que tratan temas de personas de color y el LGBTQ. Y a medida que aumentaron los llamados a la prohibición de libros, también aumentó la virulencia que los acompaña. Recientemente, por ejemplo, en Virginia, pidieron que se quemaran los libros prohibidos en el condado. ¿Qué está pasando en las escuelas con los libros para los estudiantes? Finalmente, en el programa, el llamado COVID largo afecta a adultos y a pequeños por igual. Y nuestra comunidad, a pesar de que se están vacunando más que los blancos, sigue sufriendo esta enfermedad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo protegernos? Y mucho más. En nuestro panel de expertos tenemos el día de hoy a Carmen Torrent de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Carla Silvestre, miembro del Board of Education de Montgomery County, y el doctor José Montero del Centro para la Prevención de Enfermedades CDC. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios de Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Buenas tardes, soy Eduardo Carrasco. Para la mayoría de los latinos en los Estados Unidos, la crisis climática es una preocupación importante que afecta a algunas de sus comunidades locales. Por eso apoyan ampliamente las medidas políticas para abordar la crisis climática y otros problemas ambientales, como por ejemplo el que concierne al uso del gas para cocinar, el cual sería dañino tanto para la salud como el medio ambiente. Para que nos explique los alcances de este programa, hablamos con Carmen Torrent de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Carmen Torrent, bienvenida al programa. ¿Cuáles son las desventajas para la salud de usar gas para cocinar? Las desventajas en sí, yo diría que hay desventajas tanto de usar estufas de gas eléctricas como también otro tipo de estufa. Muchas de las desventajas y ventajas que se señalan al usar estufas de gas versus las eléctricas o otras son prácticamente subjetivas y están relacionadas con las preferencias individuales de cada persona, como cuán rápido quiero tener la preparación de los alimentos, el sabor, el aspecto de los mismos. Y una desventaja que podemos mencionar de la estufa de gas es que están relacionadas con los tipos de contaminación emitidos por las estufas de gas versus las estufas eléctricas. Sin embargo, hay algunos contaminantes que se emiten con cualquiera de los dos tipos de estufa. Y también hay informes que indican que las desventajas sobre las estufas de gas se basan principalmente en conclusiones en el potencial de su contribución al cambio climático. Sin embargo, se necesita más información para evaluar este potencial y también incluir qué relación hay entre las estufas de gas y otras estufas de otro tipo para que contribuyan a este potencial. ¿El gas para cocinar es dañino para el medio ambiente? Utilizamos diferentes tipos de gases para cocinar y el impacto de cualquiera de estos gases o de cualquiera de estas estufas en el medio ambiente depende de qué tipo de gas o de cómo se produce y de cómo se utiliza. Cada uno de estos gases, cuando se usan para cocinar, pueden provocar ciertos tipos de contaminantes en los ambientes interiores, en diferentes tipos de concentración, y también el nivel depende de los diferentes factores que afectan. Algunos de los factores que podría mencionar es, por ejemplo, humos, vapores, la temperatura, la humedad, la ventilación.
¿Qué emisiones provienen de la estufa de gas? Mayormente se puede liberar monóxido de carbono, se puede liberar dióxido de nitrógeno, formaldehído, partículas y otras sustancias químicas. Los tipos y las cantidades de contaminantes producidos dependen prácticamente del electrodoméstico que usted use, de cómo se utilice, de si están instalados correctamente, si se le da mantenimiento, de la ventilación en el sitio donde se estén utilizando. Y también después del combustible que utilice. ¿Cómo podemos reducir la contaminación al cocinar? Tenemos 3 estrategias básicas, pero quiero decirle que cuando estamos cocinando, la acumulación de los contaminantes en el aire interior pues varía y depende de diferentes factores, como algunos de los que ya mencioné, y existen 3 estrategias básicas para mejorar la calidad del aire interior. Primero es controlar las fuentes de contaminación. Por lo general, la manera más eficaz de mejorar la calidad del aire en los interiores es eliminar o reducir los contaminantes. Le voy a dar un ejemplo. Cuando podemos ajustar las estufas de gas para evitar o disminuir la cantidad de emisiones tóxicas que salgan de la misma. También la segunda es mejorar la ventilación. Así que si estamos en la cocina, podemos utilizar ventiladores de cocina que saquen al aire libre o al exterior los contaminantes que hay y el humo que haya en esa área. También la tercera es mejorar la eficiencia de los filtros de aire, y esto se puede conseguir con tan solo seguir las instrucciones del fabricante y saber cuán a menudo hay que cambiar los filtros. En la cocina específicamente es importante asegurarnos que los electrodomésticos que utilicemos estén correctamente instalados y que tengan el mantenimiento adecuado. Generalmente se recomienda que anualmente se le haga mantenimiento. También cuando estamos cocinando, debemos tener una buena ventilación en la habitación. Debemos usar un extractor de humo sobre la estufa y asegurarnos que está correctamente instalado y que tenga una captura de alta eficiencia. También cuando estamos cocinando podemos abrir ventanas y puertas. Y en el caso de las estufas de gas específicamente, es importante que el extractor de humo que esté instalado expulse esos humos hacia el exterior. Y como mencioné anteriormente, pues que se le haga una inspección anualmente para detectar si hay alguna fuga o alguna emisión, como por ejemplo en lo que mencioné, que se puede haber una fuga de monóxido de carbono o de gas. ¿Qué sucede cuando se inhala gas de una estufa? La respuesta cuando volvamos. Tom Perez has been, I believe, one of the best secretaries of labor in our history. A son of immigrants who worked on the back of a trash truck to help pay for college. He's worked as a civil rights attorney and as Secretary of Maryland's Department of Labor, where he helped implement the country's first statewide living wage law. He is tireless. He is wicked smart. I mean, if you look at his body of work on behalf of working people, he has been extraordinary. Tom Perez, Democrat for Governor. Que existen más de 650,000 puestos de trabajo disponibles en la construcción para personas calificadas. Soy Edith Yáñez, fundadora de Latinas in Construction y Hispanics in Construction. En nuestros programas online, usted aprenderá a leer planos, realizar estimados profesionales, dibujo 3D. A través de este programa pude obtener mi licencia de General Contractor. No me imaginaba la proyección que esto iba a tener en mi vida y cada día estamos empoderándonos más. Continuamos con el programa y Carmen Torrent de la Agencia de Protección Ambiental. ¿Qué sucede cuando se inhala gas de una estufa?
La exposición a algunos contaminantes por las estufas de gas puede causar impactos negativos de la salud, como dijimos anteriormente, pero esto depende de varios factores, como el tipo de contaminante y la concentración de ese contaminante en el sitio. También hay algunos individuos que son más susceptibles a la exposición dependiendo de la cantidad de contaminantes. Hay personas como los niños pequeños, los ancianos, los grupos minoritarios, las personas que tienen enfermedades respiratorias como el asma y las enfermedades cardíacas se ven mucho más afectados. También algo que afecta bastante es cuando las estufas están instaladas incorrectamente. Pueden causar concentraciones elevadas de monóxido de carbono y estas sí que pueden ser mortales. De hecho, el monóxido de carbono se conoce como el asesino invisible. Gracias, Carmen Torrent. El año pasado hubieron más de 150 proyectos de ley en 39 estados que restringían la enseñanza de ciertos planes de estudio, principalmente sobre cuestiones de raza y género. Así también se prohibieron libros que tratan temas de personas de color y el LGBT. Y a medida que aumentaron los llamados a la prohibición de libros, también aumentó la virulencia que los acompaña. Recientemente en Virginia pidieron que se quemaran los libros prohibidos en el condado. Para explicarnos qué hay detrás de estos ataques a la democracia en nuestras escuelas e instituciones públicas, está con nosotros Carla Silvestre, miembro del Board of Education de Montgomery County. Bienvenida al programa nuevamente, Carla Silvestre. ¿Cómo afecta la prohibición de libros a los estudiantes? A un nivel extremo, imagínate que todo lo que dice no sé quién va a estar prohibido. Entonces estamos cerrando el mundo a los jóvenes para que solo vean lo bonito, solo vean lo tal vez occidental, solo vean lo de una raza. Entonces no les das oportunidad de conocer el mundo como realmente lo conocemos, la historia como realmente se dio a cabo, diferentes perspectivas, tal vez no son mi opinión, pero el joven tiene el derecho de aprender que las perspectivas de otras personas para que él vaya desarrollando su propia opinión sobre temas importantes. Entonces, con eso de quitar libros, estás quitándole la oportunidad a los jóvenes a realmente aprender lo que debería que estar aprendiendo. ¿Cuáles son los argumentos que la gente hace a favor y en contra de la prohibición de libros? Te cuento que cuando yo era niña le pregunté a mi mamá, ¿qué creemos nosotros? ¿Evolución o creación? Y mi madre me dijo, ambas cosas. Entonces, tomando como éramos religiosos, ¿no? Entonces, pero ella pensaba críticamente, esa era su opinión y como que tomando ese ejemplo, entonces si yo solo creo en la creación, entonces tal vez voy a estar en contra de que le enseñen a mi niño evolución en las clases de ciencia en la escuela. Entonces, eso es como un pequeño ejemplo, pero imagínate tanto tema en nuestra sociedad que tú lo puedes tomar y decir, no, yo no quiero que mi niño aprenda. Otro ejemplo es historia de Estados Unidos que critique al país por sus acciones a través de su historia. Si yo soy bien patriota, no quiero que critiquen al país, entonces también puedo tomar eso como un tema que no quiero que la historia de alguna manera critique a los presidentes o critique a lo que ha hecho Estados Unidos. Pero imagínate, la educación pública es para una sociedad. No es que mi tema y tu tema, sino que estamos educando a nuestros jóvenes en un currículo de que hemos decidido como sociedad que valoramos como país. ¿Es efectiva la prohibición de libros? Pues mira, a través de la historia del mundo,
se ha visto esto, ¿no? Que quemaban los libros, que los sacaban, iban a buscar casas en todas partes del mundo. Yo creo que es algo que viene y pasa. Algunos estados están poniendo leyes donde sí van a restringir los libros que se leen en las escuelas. Entonces, va a afectar a generaciones de jóvenes que están estudiando actualmente, pero yo espero que con el tiempo vayan cambiando la situación política y la gente ya deje de estar metiéndose realmente en algo que va a dañar la educación de esos jóvenes. ¿Es legal prohibir libros? La respuesta cuando regresemos. Tom Perez has been, I believe, one of the best secretaries of labor in our history. A son of immigrants who worked on the back of a trash truck to help pay for college. He's worked as a civil rights attorney and as Secretary of Maryland's Department of Labor, where he helped implement the country's first statewide living wage law. He is tireless. He is wicked smart. I mean, if you look at his body of work on behalf of working people, he has been extraordinary. Tom Perez, Democrat for governor. Usted que existen más de 650,000 puestos de trabajo disponibles en la construcción para personas calificadas. Soy Edith Yáñez, fundadora de Latinas in Construction y Hispanics in Construction. En nuestros programas online, usted aprenderá a leer planos, realizar estimados profesionales, dibujo 3D. A través de este programa pude obtener mi licencia de General Contractor. No me imaginaba la proyección que esto iba a tener en mi vida y cada día estamos empoderándonos más. Continuamos con el programa y nuestra conversación con Carla Silvestre sobre la prohibición de libros en las escuelas. ¿Es legal prohibir libros? Bueno, si la Asamblea General pasa una ley aquí en el estado de Maryland que dice que debemos prohibir libros, entonces tenemos que cumplir esa ley. Así que por ahora no existe ninguna ley que yo sepa en todo el área metropolitana de Washington. Pero ese es el tema, que en algunos estados sí están pasando leyes o amenazando a los distritos escolares que si no prohíbes este libro, no te vamos a dar los fondos. Y las escuelas obviamente dependen muchísimo de esos fondos. Así que por regular, las leyes no se meten a lo que es currículo de las escuelas, porque es decisión local, pero estamos viendo eso que cambia hoy en día. Gracias, Carla Silvestre. Los datos de los CDC muestran que 1 de cada 5 sobrevivientes de COVID-19 de 18 a 64 años experimenta al menos una condición de salud posterior al COVID mismo. Para que nos ilustre sobre este problema que sigue afectando a la comunidad, tenemos en el programa al Dr. José Montero del Centro para la Prevención de Enfermedades CDC. Doctor Montero, bienvenido al programa nuevamente. ¿Podría explicarnos por qué estos pacientes tienen estas enfermedades tan prolongadas del COVID-19? Una de las cosas que ha sucedido con el COVID es que hemos ido aprendiendo en tiempo real la evolución de la ciencia y de enfermedades que no eran conocidas. Por eso los CDC, en compañía de muchas otras organizaciones federales y académicas, está investigando cuáles son las causas detrás de estas afecciones post-COVID o COVID de largo plazo. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, por eso tenemos que seguirlo estudiando. Sabemos, como usted lo dijo, que 1 de cada 5 personas que ha sobrevivido al COVID, aquellos entre 18 y 64 años, van a experimentar uno de estos problemas de salud. Aún no tenemos muy claro quiénes son los que los van a presentar. Por eso tenemos que seguir mirando a los datos de población. Hemos visto que la gente puede presentar una gran variedad de síntomas, pero no hay tampoco, hasta el momento, una diferenciación clara de quiénes van a presentar síntomas neurológicos, quiénes van a tener esta neblina mental, esta confusión,
o quienes van a tener síntomas cardiovasculares, o quienes van a tener síntomas renales o musculoesqueléticos. Hay mucho todavía por aprender acerca del COVID de largo término. ¿Esto también le puede ocurrir a los niños y a los adolescentes? La información que tenemos nos muestra que cualquier persona es susceptible de sufrir complicaciones, afecciones de largo plazo relacionadas con el COVID. Evidentemente, aquellas personas que están vacunadas y no se han enfermado del COVID tienen menos riesgo que los demás. Todas las demás poblaciones todavía estamos mirando quiénes tienen más riesgo que otros. ¿Cómo se debe manejar el estrés, la ansiedad y la incertidumbre de una nueva enfermedad? Lo más importante de todo es prevenir, ¿cierto? Todos sabemos que las vacunas son la herramienta más poderosa que tenemos para prevenir infecciones serias o muerte, y con eso disminuimos la transmisión general. Si todos estamos haciendo nuestra parte y nos ayudamos los unos a los otros, eso nos va como grupo, como sociedad, como familia, ayudar a disminuir el riesgo. La otra cosa es que si estamos haciendo estas medidas de prevención, estamos en conexión con el resto de las personas, y hemos visto que la conexión social nos permite manejar mejor diferentes situaciones. Ahora, si tenemos la sensación o hemos sido diagnosticados o creemos que tenemos unas afecciones de largo término, tenemos que ir al médico y discutirlo con ellos para estar seguros de que sí estamos hablando de una cosa que es relacionada con el COVID, o que es por lo menos posible que esté relacionada con el COVID, y no que esté enmascarando otra condición que necesitamos que se diagnostique. Esa claridad en el diagnóstico nos ayuda también a manejar la ansiedad. Tal parece que los hispanos se han puesto las pilas con la vacunación y ahora tienen una tasa de vacunación superior a los blancos en 23 estados. ¿Qué opina usted de eso? Es una situación muy interesante y podríamos decir que un poco paradójica. Me parece excelente que las poblaciones hispanas y otras poblaciones minoritarias, ya sean raciales o étnicas, hayan hecho todo lo posible por vacunarse, por vacunarnos. Yo tengo mis 4 dosis. Porque evidentemente como grupo, dadas las condiciones sociodemográficas, tenemos un riesgo mayor de infectarnos. Y tenemos que hacer todo lo que sea para prevenir esa infección y para prevenir la transmisión a nuestros seres queridos, a nuestras familias. Eso ha sido muy importante. Hemos trabajado bastante. Yo creo que esta tasa de vacunación mayor en las poblaciones hispanas es uno de los resultados de el poder tener esta sociedad con ustedes, con los medios, con muchas otras organizaciones, organizaciones religiosas y otras organizaciones que tienen alta credibilidad en las comunidades. Hemos trabajado mucho con los médicos y otros proveedores de salud, y a ellos las comunidades les creen, y eso es muy importante porque las vacunas que tenemos contra el COVID son muy buenas para prevenir enfermedad severa y muerte, y son la herramienta más poderosa que tenemos hoy en día. Excelente que las comunidades hispanas se estén vacunando a las tasas que se estén vacunando. Ahora, dijo 23 estados. Tenemos todavía 33 más donde no. Entonces, hay espacio todavía para trabajar. Tenemos lecciones que hemos aprendido en algunas partes, tenemos que usarlas en aquellos otros sitios donde todavía las tasas de vacunación están bajas. ¿Podría explicarnos qué es y cómo funciona el B-Safe? La respuesta cuando volvamos. Tom Perez has been, I believe, one of the best secretaries of labor in our history. A son of immigrants who worked on the back of a trash truck to help pay for college. He's worked as a civil rights attorney and as Secretary of Maryland's Department of Labor, where he helped implement the country's first statewide living wage law. He is tireless. He is wicked smart. I mean, if you look at his body of work on behalf of working people, he has been extraordinary. Tom Perez, Democrat for governor. Estimados amigos y amigas de El Show de las Preguntas, a lo largo de estos meses en nuestro canal de YouTube hemos reunido más de 100 videos con entrevistas a expertos sobre salud, educación, finanzas, tecnología, inmigración y mucho más.
para que ustedes los vean cuando quieran. Visítenos y suscríbanse para que sean los primeros en ver los programas antes que salgan al aire. Somos un programa joven y necesitamos su apoyo. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube y déjenos saber los temas y las preguntas que ustedes quieren que tratemos en el programa. No solo hablamos, también escuchamos. Gracias. Continuamos con el programa y el COVID largo. Doctor Montero, ¿podría explicarnos qué es y cómo funciona el BeSafe? Una de las cosas que hemos dicho desde el principio de la pandemia y cuando pudimos realmente tener vacunas es que íbamos a tener una transparencia absoluta con la información y que íbamos a desarrollar nuevos sistemas de vigilancia que nos permitieran detectar rápidamente cuestiones de seguridad relacionadas con las vacunas. Entonces, para asegurarnos que estas vacunas del COVID-19 son seguras, desarrollamos un sistema de control de seguridad que se llama BeSafe. La gente puede ir al website, a la página web, escribir en el buscador de pequeña, safe, S-A-F-E, una sola palabra, .cdc.gov, y allí va a encontrar en español una manera de proveer información confidencial. Entonces allí, yo por ejemplo lo hice cuando me vacunaron, entré, me pregunta qué vacuna recibió, cómo se siente hoy, al otro día me pregunta cómo se siente hoy, una semana después me pregunta cómo se sigue sintiendo, un mes después vuelve y me pregunta cómo se ha sentido. Eso es lo que nos permite coleccionar esta información con la cual podemos informar los efectos que puede presentar la vacuna, que podemos medir qué tan buena es y podemos llevarle información al público que es basada en datos reales de las comunidades donde la gente se está vacunando. Ahora, uno se puede inscribir al BeSafe, después de cualquier dosis. Si no se inscribió después de la primera, sino después de la tercera, del primer booster, del segundo refuerzo, no hay problema. Toda la información es válida, es importante y nos permite compartir y aprender cómo se está sintiendo la gente con la vacuna. Gracias, doctor Montero. Es todo por hoy. Los esperamos el próximo domingo. Y los esperamos en YouTube, donde encontrarán este programa completo y muchos otros, con novedades exclusivas para nuestros suscriptores. Y recuerden, si tiene preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el Show de las Preguntas.